Muy bien. Bueno, entonces, personalmente en los temas psicológicos no me gusta preparar como que un diagrama, como que un esquema, como lo hice la vez pasada con el tema de ciclos de mercado. Ese pues es obviamente un tema eh, teórico de un concepto, entonces pues sí toca hacerle un diagrama, ponerle una definición, todo eso y explicarlo de esa forma. Los temas ya más psicológicos, más sobre hábitos o cosas así, me gusta tratarlos desde cero, desde la, digamos, llamémosle improvisación, porque así de esa forma a mí me sale un poquito más natural lo que yo les voy a decir y hablo un poquito más de la experiencia, entonces no sobrepienso tanto de qué voy a decir y todo eso, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar del journal, que es un tema muy importante, yo creo que de los más importantes, aparte, obviamente, de la estrategia o de los conceptos de la estrategia, y es que el journal, pues, es una herramienta que pues se habla mucho de eso, ¿no? O sea, todo el mundo, todos los, digamos, los influencers de trading o todo lo que te encuentres, te van a hablar de un journal, pero no, siento yo que no dan las claves específicas del por qué y del para qué funciona pues esta herramienta. Entonces, el journal yo personalmente lo hago en Notion. No lo hacía, o sea, pasé mucho tiempo de no hacer journal hasta que decidí un día probarlo. O sea, no fue como en plan, eh, digamos, no fue en plan de que dije, ahora sí, voy a hacer mi journal porque sé que esto me va a funcionar. O sea, yo en ese momento no era consciente de la capacidad o de las ventajas que me iba a dar hacerlo. Solamente empecé a hacerlo porque sí, porque vi que otras personas lo hacían y además porque me encontré una plantilla por ahí gratuita de Notion, entonces dije, bueno, la voy a hacer. Ah, y también tenía una de Excel, ¿ok? Entonces, del año anterior a este es cuando ya he estado un poquito más apegado a ese hábito. Bueno, vamos a empezar platicando del por qué es importante llevar un registro tanto de operaciones como de comportamientos pues en esta profesión. Fíjense, hace tiempo hice una clase, me acuerdo, que se llamaba Las etapas para ser trader o algo así. Por ahí está en YouTube. Y pues bueno, básicamente teníamos distintos pasos, distintos escalones, por así decirlo, que era primero el conocimiento teórico, vamos a ponerle aquí un circulito nada más, algo básico. Conocimiento teórico era el primer paso, que era cuando nosotros aprendíamos, conocíamos los conceptos, en este caso lo que nosotros usamos, estructura, zonas, todo eso. Todo lo que la mayor parte de personas hacen casi toda su carrera. Después de eso venía la parte práctica, que era cuando ya tenías todo el conocimiento, empezabas una parte práctica porque necesitabas tú cierta experiencia para formar como tal un plan de trading, una estrategia, una metodología a seguir. Y pues yo ahí les ponía el ejemplo de un recetario de cocina que les decía que, por ejemplo, cuando quieres preparar un platillo, si eres un chef, tienes una receta que te da las porciones, que te da los ingredientes, que te da los tiempos de preparación. O sea, tienes todo ahí estructurado para que al final tengas un resultado pues óptimo. Entonces, lo mismo funciona con el plan de trading. Necesitas pues, como tal un documento donde establezcas muchas cosas, establezcas qué activos vas a operar, establezcas a qué horas los vas a operar, qué días, bajo qué confirmaciones, qué procedimiento de análisis, o sea, todo eso, ¿no? Yo entiendo que la mayoría de personas que me siguen, pues ya tienen por lo menos un primer o segundo modelo de plan de trading. Hay también otras personas que ya son rentables, o sea, hay de todo un poco,
pero creo yo que lo que menos hay es personas que están en una parte muy, digamos, muy básica. Y bueno, después de esto, de aprender, de formular tu plan de trading, venía ya la parte como tal aplicativa de dicho plan de trading. Este, teníamos que aplicarlo durante el tiempo, por ejemplo, un periodo de 3 meses. Pero lo que yo hacía, lo voy a contar desde mi experiencia, era todos los días, de lunes a viernes, yo sentía el compromiso de estar en el gráfico. No sé si a ustedes les pase, pero por ejemplo, había días que por X, Y razón no iba a poder, por ejemplo, algún compromiso, y yo anteponía los gráficos por ese compromiso. Y sentía que si yo no estaba en el gráfico, las oportunidades se me iban a ir o iba a pasar algo, no sé, algo que al otro día, al verlo, yo me iba a arrepentir de no haber estado ese día. Entonces yo entraba, analizaba, operaba, porque también no tenía una gestión de trades, o sea, no decía voy a operar, voy a meter tantas operaciones máximo. Y, y así, o sea, era un ciclo que no terminaba. O sea, estaba en el gráfico, analizaba, operaba, me iba mal. Volvía al otro día, el mismo proceso, estaba en el gráfico, operaba, analizaba, operaba, me volvía a ir mal. A veces un stop loss, a veces dos, a veces tres en un día. Y claro, de vez en cuando un take profit. Y fíjense lo que son las cosas. Cuando yo tenía un take profit, rapidito, captura de pantalla, y se va para Instagram o se va para cualquier red social que se les ocurra. Porque tenemos como que esa necesidad de que los demás nos volteen a ver y digan, miren, aquí tuve, no sé, este trade ganador. Necesitamos como que entramos en esa parte de validación, pero nunca, cuando tenía los días malos, los días de dos, tres stop loss, nunca entendía por qué pasaba eso. O sea, yo únicamente desde mi ignorancia decía, bueno, son cosas del mercado, o bueno, no sé, margen de error, pero nunca me preocupaba realmente por buscar esos factores que me llevaran justamente a esos resultados o a esa falta de buenos resultados. Y es lo que muchas veces nos pasa. Pasan meses, pasa un año, los que ya llevan más de un año, pasan 2 años, los que ya llevan más de 2 años. Incluso hay personas que me dicen, oye, llevo 4, llevo 5 años y no logro ser rentable. Pasa todo ese tiempo y yo siento que es tiempo perdido si no estás encontrando justamente qué es lo que te está limitando para ser un buen operador. Porque si se supone que tú ya sabes, tú ya conoces eh, los conceptos básicos, tú ya sabes leer una estructura de mercado, tú ya sabes trazar una zona de oferta-demanda, ya sabes encontrar liquidez en el mercado, quiere decir que no necesariamente el conocimiento es lo que te falte, sino que a veces tenemos patrones de comportamiento muy ridículos, o sea, sentimos que son muy insignificantes, pero es justamente eso lo que no nos permite avanzar. Entonces, todo eso yo lo he entendido y lo he valorado a través del journal de trading. A todo eso nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, a conocernos cómo nos comportamos en base a ciertas situaciones de nuestra vida. Entonces, les voy a mostrar cómo está estructurado el journal personal que yo manejo y de ahí les voy a ir contando cómo me ayuda cada parte de de lo que yo tengo aquí, ¿ok? Confírmenme si pueden ver el Notion, creo que sí. Nada más confírmenme ahí en el chat y bueno, voy a empezar a explicar. Ok, vale, gracias. Bueno, esta plantilla, esta es la que yo utilizo en el día a día y es la que me ha ayudado en un periodo, no sé, de 4 a 6 meses, desde el mes, por ejemplo, de julio del año pasado, a encontrar muchas cosas que yo llevaba 2 años sin conocer.
cosas tanto personales, así como también técnicas. Los que ya llevan rato siguiéndome, hablo por todos los que van a ver este video, saben que yo el año pasado, por ejemplo, a principios del año pasado, no operaba como lo hago hoy, no analizaba como lo hago hoy. O sea, he llevado un proceso de crecimiento constante a lo largo del tiempo. Y mucho de eso se lo debo a esta plantilla y a esta forma de ver las cosas y de organizarlas, ¿ok? Entonces, esta plantilla está en tres partes, que es las proyecciones, los registros de casos, tanto real como de backtesting. Y bueno, este de acá ya es un archivo para organizar. Este de acá ya no es tan importante, porque este de acá se rellena con los datos de acá. ¿Cuál es el más importante para mí? El de proyecciones. Fíjense, cada día yo lleno un apartado que tiene los siguientes datos. Este journal o cualquier journal que ustedes vayan a hacer o que vayan a adquirir debe de tener espacio tanto para lo técnico como para lo psicológico, ¿ok? Ese lo tiene, por ejemplo. En esta parte, lo que yo hago es registrar mis análisis que yo tengo al principio de mi sesión. Esos análisis que yo a ustedes les comparto, que yo les digo, miren, el euro dólar, pues yo creo que va a subir para acá, tomar liquidez, bla, bla, bla. Eso lo pongo aquí. No lo redacto como tal, porque siento yo que es muy redundante. Entonces yo nada más en el gráfico le pongo una flecha y ya está. Tanto de euro como de USD, que son los dos pares que sigo. Y aquí está la parte psicológica. Aquí cubro la parte técnica, aquí cubro la parte psicológica. Este, la primera pregunta es, ¿cómo me siento el día de hoy? Para llenar un journal, este es otro, digamos, tip, otro consejo que yo les doy. Para llenar un journal no solo se trata de poner palabras claves como bien, como mal, como cosas así, sino que hay que hacer como una reflexión, ¿saben? Tanto al principio, que es lo que estamos hablando ahorita, al principio de sesión yo tengo que hacer una reflexión sobre cómo realmente yo me estoy sintiendo el día de hoy. Me estoy sintiendo cansado, me estoy sintiendo desvelado, eh, no sé, tengo hambre, cosas así. Em, Tengo que describirme a mí mismo en ese momento. Ustedes saben, yo pero por la mañana, entonces esas preguntas van orientadas hacia ese lapso del día. Luego, siguiente pregunta es que si existen posibles presiones externas de las cuales debería estar consciente. Aquí lo que trato de abarcar son cosas que yo no precisamente puedo controlar o que no precisamente tengan que ver con el trading. Por ejemplo, cuestiones, bueno, por ejemplo, si alguno de ustedes, tiene otro empleo aparte de pues pueden ser problemas en el trabajo, pueden ser problemas de la pareja, pueden ser problemas familiares, problemas con el carro, problemas, no sé, con la renta de la casa, cosas así que son muy ajenas al trading, pero que están ahí dándote, dijéramos aquí en México, dándote lata, ¿ok? A esas las tienes que redactar en este punto. Luego, la tercera pregunta que yo me hago por la mañana antes de iniciar es que si en esa mañana en específico existió algo que puede afectar mi desempeño comercial de ese día. Para contestar esta pregunta, lo que yo hago con mis alumnos, los del 1 a 1, es, como la mayoría son de aquí, pues de América, Latinoamérica, este, yo les digo que se creen una rutina antes de empezar a operar. Como la mayoría, les digo, son de acá, más o menos la misma hora, todos operan por la mañana. Entonces, es importante crearse una rutina antes de empezar con tu análisis del día, porque yo antes tenía la mala costumbre de levantarme, inmediatamente levantándome, prendo la computadora
y me pongo a analizar. A lo mejor sí tomo un poco de agua, no sé, cualquier cosilla, pero todavía traigo como que esa sensación de que te acabas de levantar. Y así me metí al gráfico y así analizaba. Entonces, ¿qué pasa? Que eso me di cuenta que me afectaba mucho. O sea, entraba al gráfico y no, todavía no estaba 100% consciente de lo que estaba haciendo o viendo. Había cosas que se me pasaban o había análisis que yo mismo forzaba, como no le entiendo al gráfico, pues de alguna forma me obligo a dar una dirección cuando realmente en ese momento no hay una dirección. A eso me refiero. Entonces, por eso yo creé una rutina de la mañana que incluye, o sea, yo a mí no me gusta a mí no me gusta, perdón, ese plan, digamos, cliché de que, te levantas, meditas, lees por 30 minutos, haces ejercicio, bla, bla, bla. No, no digo que no haya personas que no lo hagan. Obviamente hay personas que sí. Pero de ahí a que todos tengamos que hacer eso a fuerza, siento yo que no. Sí, sí llega un punto donde generas toda esa disciplina, pero yo creo que para llegar allá, primero tienes que empezar con algo básico. O sea, si yo soy alguien que se levanta tarde, a las, no sé, 8 de la mañana, 8 o 9 de la mañana, y de la nada me quiero levantar a las 5 de la mañana y hacer 1000 cosas, no voy a poder. Voy a poder los primeros 2, 3 días, pero después ya no. Entonces yo por eso inicié con algo básico, cosas básicas como levantarme, ordenar mi espacio de trabajo, mi escritorio, hacer el desayuno, desayunar, cosas realmente básicas, pero que me ayudan a despertarme, a despejarme de esa sensación de que me acabo de levantar y tal. Entonces, aquí en esta pregunta, cuando yo fallo en algo que yo suelo hacer antes de hacer trading, lo pongo aquí. Por ejemplo, hay días que no me levanto temprano o que no me levanto a la hora que tengo que hacerlo y me agarran las prisas y no hago ciertas cosas. Entonces yo aquí lo redacto, ¿ok? Y bueno, todo esto lo hago al principio de la sesión. Me toma unos 10, 15 minutos rellenar todo porque tengo que copiar las imágenes y ponerlas aquí. Y después, esto se rellena cuando termina tu sesión o bien cuando vayas a dormirte o cuando tengas un tiempo libre. ¿Qué, qué ponemos aquí? Ponemos el resultado de tu proyección. ¿Qué fue lo que pasó con tu análisis? ¿Acertaste tu análisis? ¿No lo acertaste? ¿El mercado se te dio la vuelta completamente? O sea, ¿qué pasó? Y aquí, en resumen del día, hay más preguntas. Esa es la parte mental. Aquí pregunto, ¿fue correcta mi perspectiva esta mañana? Por ejemplo, en euro puedo poner sí, fue completamente correcta o no, porque yo pensé que se iba a ir hacia arriba y se fue hacia abajo. O sea, lo que se les venga en mente, redactar aquí, o bien ponerla, una imagen, pero ya con un texto. Luego, ¿he registrado todas las operaciones independientemente del resultado? Esta pregunta tiene que ver con la parte de registros, que ahorita lo vamos a tocar, porque muchas veces, y va de nuevo desde mi experiencia, yo siempre todo lo que digo es porque yo ya lo pasé. Había días que 3, 4 stop loss, ¿los registro? No los voy a registrar. ¿Por qué? Porque me siento mal. O sea, en mi conciencia está que esos trades ni siquiera estaban dentro de mi plan de trading y aún así los tomé. Entonces no los quiero registrar, no quiero ver mi error. Es una sensación muy fea, como cuando haces algo que sabes que no deberías hacer, te da ese remordimiento. Entonces, por eso está aquí esta pregunta, para recordártelo. Tienes que registrarlos, no importa qué resultado hayan tenido o los motivos de ese resultado. Tienes que registrarlo. Y aquí, pues bueno, ya contestas aquí si sí lo hiciste, si no lo hiciste, todo eso. Por ejemplo, si este journal lo llenas a las, no sé, 10 de la noche llegando del trabajo o lo que sea, aquí te va a recordar que, oye, no registraste esto.
Pues lo voy a ir a registrar. Luego, he tomado algún intercambio, o sea, algún trade fuera de mi plan o cometido algún error. Aquí es donde más, esta y la última pregunta, es donde más te tienes que expandir. Es donde más tienes que hacer esa retrospectiva sobre ti mismo. Primero que nada, si tomas un trade fuera de tu plan, le pones que sí, o sea, sé consciente de lo que estás haciendo, ponle sí y pones el por qué. Porque conforme vas avanzando, conforme te vas conociendo, conforme vas generando este hábito, aprendes a identificar el por qué haces las cosas. A veces nos equivocamos en algún concepto, por ejemplo, en un ciclo de mercado, leemos mal el ciclo, identifiquemos mal una toma de liquidez, cualquier cosita que tenga que ver directamente con el gráfico. Pero también, muchas veces, cometemos errores por cosas psicológicas. Por ejemplo, aquí, si yo arriba puse que esta mañana me levanté tarde, no hice mi rutina e inmediatamente me metí al gráfico y dio la casualidad que yo entrando al gráfico vi esa entrada e inmediatamente la tomé y luego salí en stop loss, ¿qué voy a poner aquí? ¿Por qué lo hice? Lo hice porque no me tomé el tiempo de analizar correctamente el gráfico o el activo, o porque estaba muy acelerado en ese momento, o sea, por ansiedad. Ahí es donde lo tenemos, ahí donde tenemos que ser sinceros y saber redactar lo que está sucediendo. Luego, evaluando el rendimiento general de hoy, ¿hay algo en que yo puedo mejorar? Aquí le puedo poner, sí, hay algo que yo puedo mejorar, que es desarrollar, perdón, la disciplina de levantarme temprano, desarrollar la disciplina incluso de irme a acostar temprano, porque muchas veces eso es el motivo por el cual no nos levantamos. Y así un sinfín de cosas, ¿ok? Entonces, esta es la parte, creo yo, más importante, porque aquí es de donde salen los errores. Por ejemplo, si yo en una semana, ya con esto pasamos a registro de casos, si yo en una semana tuve puros stop loss, me voy a ir a mi journal de esa semana, en el otro apartado, y voy a ver qué fue lo que estuvo pasando. Y ahí me doy cuenta, resulta que de los 5 días de la semana que estuve operando, 2 de ellos, me levanté tarde. Uno de ellos se me descompuso el carro y otro stop loss sí fue dentro del plan. Pero ahí, en todo ese resultado negativo, existen cosas que yo debería mejorar. Y ahí es de donde va saliendo toda esa información que a veces ignoramos, que muchas veces ignoramos. Por ejemplo, un error constante que estuve cometiendo durante mucho tiempo fue el no detenerme cuando tengo una pérdida, porque yo soy una persona muy impulsiva, o sea, si en algo me equivoco, me enojo conmigo mismo o lo que sea. Entonces había muchas veces que yo tomaba un trade, salía en stop loss, después lo volví a ver y digo, chin, es que no lo debía haber tomado. Bueno, voy a seguir analizando y a lo mejor recupero eso que perdí ahorita. Y otra vez, volví a perder. Y así se iba una cadenita. Entonces ese era un error que yo tenía casi durante todas las semanas. Entonces, de ese error salió justamente de este journal. Aquí lo conocí y ya lo solucioné. Por eso ahora trato de solo operar una vez al día. ¿Ok? Entonces, bueno, eso. Y con esto pasamos al apartado de registros. En esta parte me voy a ir un poquito más rápido. Y aquí básicamente lo que hacemos es registrar los trades que tenemos durante ese día. Tenemos varios apartados, tenemos el título, par, sesión, todo esto que ustedes ven. No me voy a meter mucho en estos temas.
Y tenemos el apartado acá para registrar las capturas de pantalla. En esta parte, high time frame. O sea, esto es meramente técnico, para cosas técnicas. Aquí ya no tiene tanto de psicología. Ya nada más es para conocer el caso en específico. Y bueno, la captura de MetaTrader 4. Y un comentario que se puede hacer ahí. El comentario estaba pensado justamente para redactar algo que pueda mejorar de este trade. Pero como eso ya está cubierto por el apartado anterior, pues ya no lo uso tanto. ¿Ok? Y después tenemos el calendario de backtesting. Aquí es donde sucede todo, porque cuando yo hago backtesting, lo registro aquí. Los trades que tomé en real y que me salieron en backtesting, nada más los copio y pego. Pero los nuevos trades, por ejemplo sí lo registro aquí. Y entonces aquí es donde empiezo a ver mis diferencias. Por ejemplo, la semana, vamos a decir la semana 2 de enero, porque yo empecé desde la semana 2. Vamos a inventar dos resultados. Tuve 3R en mis resultados reales, pero en backtesting resulta que pude haber llegado a 10. Fíjense cómo aquí hay una gran diferencia. El backtesting se hace con los conocimientos que ya tienes. Esto es algo que yo ya también he hablado. No los vas a inventar. Al backtesting no vas a ir a inventarte trades. Vas a marcar los que realmente sabes que debiste haber tomado y que pudiste haber tomado. Si yo opero un minuto, no voy a hacerle backtesting a 15 segundos, no voy a hacerle backtesting a 3 minutos. Si sé que aunque ahí tenga trades, era imposible que esa semana yo los tomara porque obviamente no estoy operando de esa forma. Para eso es el backtesting. Entonces, estos resultados de aquí son resultados a los cuales yo puedo llegar con el conocimiento que yo tengo ahorita. Ese es mi potencial de esta semana, la semana 2 de enero. Pero resulta que en vez de conseguir el 100% de mi potencial, solo conseguí esto. Debo encontrar por qué no puedo acercarme tan siquiera a mi verdadero potencial. Entonces, es ahí donde entra el repaso del journal que estuve mostrándole las semanas. Vuelvo ahí, leo día por día, sobre todo cuando hay días diferentes, por ejemplo, un viernes que en real tuve -2 y en backtesting tuve 5R, específicamente ese día voy y veo que ese día tuve malos hábitos, ese día hice cosas que no debería hacer, me ganó la ansiedad o me equivoqué en marcar un ciclo, o sea, ahí veo los errores que yo tuve ese día y hago una lista de errores. Están los errores psicológicos y los errores técnicos. En un error psicológico vuelvo a lo mismo, me levanto tarde. En un error técnico marco mal el ciclo. Hago mi lista de errores semanales y la siguiente semana lo mismo. Y ahí es donde me empiezo a dar cuenta que hay errores que estoy repitiendo. Entonces es ahí donde tengo que trabajar para que al final del mes yo tenga una lista de las 4 semanas y me doy cuenta que repito mucho un error que es marcar mal el ciclo. Bueno, entonces voy a repasar ese tema para el mes 2, para febrero en este caso. O para febrero, voy a cambiar el horario en que, a lo mejor en que me voy a dormir. O voy a cambiar el horario en que empiezo a hacer trading. O sea, ahí es donde vas haciendo modificaciones que son las que realmente te hacen, mejorar en tu trading. No aprender nuevas cosas, no pagar otro curso, no ver un nuevo influencer. O sea, eso no. Es esto lo que hace la diferencia. Y llega un punto donde tus resultados reales se acercan a los de backtesting. No, no siempre van a ser iguales. Eso igual hay que entenderlo. No hay que ser perfeccionista. No siempre podemos alcanzar el 100% del potencial. Pero lo que se trata aquí es de por lo menos acercarse a él, ¿ok?
y que todos los errores que vamos cometiendo, tratemos de cada semana o cada mes cometer nuevos errores. O sea, los errores nunca se van, siempre nos equivocamos, somos humanos, pero se trata de no repetir lo mismo. Pero, ¿cómo voy a evitar repetir el mismo error si ni siquiera sé de su existencia? Entonces, para eso es esto, y esa es justamente la importancia del journal de trading. Entonces, como les dije, para los que estuvieran conectados, que no están en el programa, la sorpresa era de que esta plantilla se las voy a regalar, no se las voy a vender ni nada, se las voy a regalar para que ustedes puedan registrarlo aquí mismo. Así que, al término de esta sesión, que ya casi se está acabando, me mandan un mensaje en esta dirección de Telegram y les voy a mandar el link para que puedan copiar esta plantilla y para que puedan registrar todo lo que ya les dije. Por eso usé la plantilla para explicarles el tema, para que al mismo tiempo sepan cómo se usa. ¿Ok? Entonces, bueno, me mandan mensaje. Ahorita voy a abrir otro Zoom, ¿vale? Pero ya únicamente los que están ahorita aquí son los que se van a llevar esta plantilla, ¿vale? Entonces ahorita abro otro Zoom para que sigamos comentando un poquito más del tema, ¿vale? Dejo de compartir y les mando otro.